¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Espiral. La semana pasada revisamos el tema de Ayotzinapa desde la investigación jurídica que se está celebrando por parte de las autoridades. Hoy la intención es movernos de terreno, pero no de tema de observación. Vamos a hablar otra vez de Ayotzinapa, pero desde el plano de los movimientos sociales que se han venido gestando en solidaridad alrededor de esta causa y de esta movilización que no tiene solamente presencia en una región, habría que decirlo, se está manifestando en toda la República, en las distintas ciudades donde los jóvenes han salido a marchar, donde grupos de trabajadores también están haciendo su parte, grupos de artistas. Sí observamos ahí un movimiento social que crece y que hay que atenderlo, observarlo de cerca. Para eso hemos invitado a distintos activistas, movilizadores, líderes de los jóvenes que están participando justamente en este movimiento por Ayotzinapa. Este es el tema esta noche en Espiral. Comenzamos. Señores, tenemos que organizarnos en un movimiento nacional que pueda resolver de fondo este problema. Hay indignación también cuando vemos al campesino sin trabajo, al obrero sin trabajo, al estudiante que después de cursar una carrera no tiene acceso a una plaza. No tenemos miedo a lo que venga. A lo único que le tenemos miedo es a que la gente siga callada. Tiene que encontrar un país diferente. Eso es lo que pretendemos. De eso es lo que estamos convocando. Bueno, arrancamos este programa que, como anunciaba en la introducción, es el segundo dedicado al caso de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Y bueno, la idea ahora es haber invitado a varias de las personas que han estado participando en distintas geografías de la República Mexicana en la movilización social, que con solidaridad, con manifestaciones, han estado pues al pendiente del tema, haciendo propuestas, exigiendo justicia. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Me da mucho gusto tenerlos aquí en Espiral y voy a comenzar, como es tradición aquí, pidiéndoles que sean ustedes quienes se presenten. Brenda Becerril, comenzamos con usted. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Ricardo. Bueno, pues mi nombre es Brenda Ivette Becerril. Actualmente soy profesora del Colegio de Psicología del Claustro de Sor Juana y bueno, pues como gran parte de la sociedad, soy una más preocupada, indignada con los acontecimientos de los últimos tiempos, últimos bastantes. Y bueno, pues he participado en la medida de lo posible en las acciones que se han realizado aquí en México. Yo hace 2 meses que estoy en México, estaba viviendo en Brasil. Y antes de estar aquí en México, pues también participaba en la medida de lo posible en las acciones internacionales que se llevaban a cabo en Brasil o bueno, de manera virtual, pues en otros países, ¿no? Porque esto va más allá de México, ¿no? Es importante lo que dices. Esto no es una ola de movimiento exclusivamente mexicano, sino está engarzado con otras expresiones sociales. Sí, y además es justamente como la tendencia, ¿no? A que justamente tenga un crecimiento pues internacional, ¿no? Ahora nos vas a contar en qué medida este movimiento que estamos viendo alrededor de Ayotzinapa está vinculado con los indignados, con los ocupas de Nueva York, con la primavera árabe, con el Yo Soy 132, o es un movimiento en sí mismo aislado del conjunto. Te agradezco muchísimo que estés aquí con nosotros y le doy la bienvenida a María Rivera. Hola Ricardo, hola, ¿cómo están a todos? Yo como Brenda, digamos, también soy una ciudadana indignada por lo que está pasando y llevo tiempo involucrada digamos, en las protestas por el México sangriento. Participo en varios grupos, sobre todo de creadores, que se han manifestado desde el 2011 e incluso antes por la situación política.
He participado en todas las marchas y estamos en un grupo donde también generamos reflexión sobre lo que está pasando y cuáles son las posibilidades de acción digamos, de acción política desde distintos grupos de la sociedad civil. Citas tú estar vinculada con un grupo de creadores. ¿Tú eres poeta? ¿Eres ensayista? Exactamente, yo soy escritora, soy poeta y bueno, parte de mi trabajo literario, mi último libro, he estado dedicada justamente, digamos, a tratar de vincular la escritura poética con el fenómeno de la violencia. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Y le doy la bienvenida a Alberto Trejo. Bueno, pues yo soy Alberto Trejo, soy estudiante de 7º semestre de la licenciatura de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. He sido pues un sujeto que ante la situación nacional, desde mi ingreso al Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur, he estado participando, he estado preocupado por cómo el país poco a poco, institucionalmente hablando, se ha estado descomponiendo en múltiples factores, tanto factores positivos como factores negativos. Factores positivos refiriéndome específicamente a esta insurgencia del movimiento social, que hay que también ser claros. El papel del estudiantado en este momento se está dando de manera bastante fuerte, no obstante, la situación nacional está configurando a este movimiento ya como un movimiento popular. En ese sentido, creo que la licenciatura que estudio me permite tener una visión mucho más amplia de esta participación que en otros años no se había visto de tal forma, y entonces pues venimos aquí a compartir estas ideas, a discutirlas de la manera más respetuosa y plural posible, y bueno, pues a discutir con seriedad lo que está pasando en el país. Roberto, te agradezco muchísimo. Muy clara los argumentos. Y le doy la bienvenida a Aldo Osorio, por favor. Gracias, Ricardo. Pues mi nombre es Aldo Raúl Osorio, yo soy estudiante de 5º semestre en la licenciatura de Relaciones Internacionales en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO en Guadalajara, y también soy parte de más de 131 ITESO, y también soy un ciudadano que también desde la trinchera estudiantil está indignado, está preocupado, está dispuesto a dialogar sobre estos temas, a tratarlos, a tratar de tomar acciones en conjunto, ¿no? Decía hace un momento Brenda que no se puede asumir a este movimiento que va en ascenso todavía como un hecho aislado, que en realidad forma parte de un conjunto de olas de movimientos que se están dando así en plural en el mundo, y concretamente en México. Es decir, tuvimos el movimiento con justicia, por la paz, con justicia y dignidad, encabezado por Javier Sicilia. Antes tuvimos las marchas por la seguridad, aquellas marchas vestidos de blanco. Alrededor del calor de las elecciones surgió el movimiento Yo Soy 132, pero en realidad todos esos movimientos tienen como una duración muy breve, y cualquiera que los vea diría, espérate porque se acaban rápido. Sin embargo, y esta es la primera pregunta, yo tengo la impresión de que este movimiento es más grande que los otros. Por lo pronto, en número de personas participando en las manifestaciones y en geografía de su expresión, la geografía de su expresión. Es decir, hay más ciudades que hoy están viviendo estas manifestaciones de las que yo había visto con los movimientos previos. Pregunto, ¿estoy en lo correcto o este movimiento todavía no se puede saber muy bien su volumen, su dimensión, y por lo tanto sería injusto compararlo con los anteriores? Yo no tengo cifras en particular como para decir por número de personas, etcétera, por geografía. A lo mejor se me ocurre, pero tampoco tengo los datos concretos, se me ocurre que en esta ocasión haya más estados participantes dentro del país, porque es una problemática, a final de cuentas, Ayotzinapa es como el nombre, es la bandera que estamos abrazando por las atrocidades del hecho, etcétera, pero en general es un problema que representa muchos otros problemas que se han dado en el país, ¿no? No es solamente Ayotzinapa, no son solamente 43 estudiantes, eso se ha dicho irrepetibles veces, son muchos más los desaparecidos en el país, y esa es una situación que ha tocado a personas en todos lados, ¿no? No es una situación aislada, digamos. Ayotzinapa cataliza. Sí, o sea, yo creo que Ayotzinapa es como bien lo dices tú, como una consecuencia de cosas que ya se vienen arrastrando desde hace mucho tiempo, ¿no? No es aislado, efectivamente, el movimiento, pero creo que ha tenido a lo mejor más repercusión porque mucha más gente se siente
pues quizás tocada con esta historia. Pero a ver, este es un país donde en la guerra por las drogas, y lo digo así, por las drogas, porque eso fue, pues murieron cerca de 130,000 personas, ¿no? Número de desaparecidos, las cifras van y vienen. Ya no me atrevo a darlas, hay quienes dicen que son 100,000, otros hablan incluso de 300,000, incluyendo migrantes. Hace mucho que era hora de ver un movimiento social de este tamaño. ¿Por qué tardó tanto? Yo creo que, yo tengo una impresión distinta. Yo creo que no, que esos movimientos que surgieron, el 132, el Movimiento por la Paz, digamos, y todos los grupos sociales que se organizaron a partir, yo veo la fecha como emblemática, el 2010, con la matanza de los 72 migrantes. Son grupos que no es que se hayan extinguido, yo creo que son grupos que se quedaron en estado como de congelación y que en los hechos de Ayotzinapa se reactivaron y de alguna manera se estableció, digamos, una articulación entre ellos, no de una manera, digamos, en la cual se pusieran de acuerdo, no, sino que el hecho fue tan violento y tocó tanto, digamos, en el aspecto simbólico también de los mexicanos, digamos, estamos hablando de estudiantes, que, digamos, eso toca nuestro pasado directamente y creo que eso activó de manera generalizada la indignación. Está interesante, es decir, ¿dirías que esos movimientos no se agotaron y se murieron? No, quedaron en estado de hibernación. Exacto. Y esto los volvió a sacar a la calle. Entonces, yo estoy en 130, Más de 131 intensos. Y yo podría agregar, ya que estoy desde ese frente, que no es que hayan estado de congelación, sí hemos estado haciendo cosas. Por ejemplo, en cuanto se tocó el tema de la reforma de la ley de telecomunicaciones, estuvimos bastante activos, ¿no? A lo mejor las células sí se redujo en número de una manera muy considerable. Pero, por ejemplo, este movimiento por Ayotzinapa tomó estas redes, estas estructuras que se gestaron principalmente en 2012, ¿no? Entre colectivos estudiantiles, entre organizaciones de la sociedad civil y colectivos también fuera de las universidades. Y además, por lo que yo veo en Guadalajara, es que estas redes empiezan a crear otras nuevas, ¿no? Es por eso que tiene esta facilidad de esparcirse de contagio, ¿no? O sea, no es tan complicado porque ya están las redes construidas. Exacto. Exacto, yo creo que las redes ya estaban ahí, es decir, y se reactivaron y esos grupos, digamos, se empiezan a articular nuevamente. Pero yo no creo, digamos, que sean como fenómenos aislados. Incluso, digamos, retomando un poco tu pregunta con respecto a los estudiantes, digamos, asesinados por el Estado, yo creo que esa sería una de las respuestas probables de por qué justamente estos hechos, donde hay 43 desaparecidos, levantaron toda esta indignación. Yo no sé ustedes qué piensen, pero, digamos, por cifras de muertos, como bien lo decías, pues tenemos matanzas con mucho más personas, es decir, estamos hablando de 72, tenemos fosas en Durango con 300 personas, en San Fernando, y no había levantado eso. Yo creo que tiene que ver con el espacio de lo simbólico y con la acción documentada e indubitable del gobierno. A mí me gustaría, de alguna forma, con las participaciones, rescatar el sentido de lo simbólico, como lo señalaba María. Estoy un poco en desacuerdo cuando hablamos de que los movimientos estaban en letargo y de pronto, ¡boom!, con el caso Ayotzinapa se reactiva todo. Me parece que el 1 de diciembre de 2012 marcó un hecho simbólico con un peso específico que de alguna manera desmovilizó al 132 casi en su totalidad. No estoy diciendo que no haya habido grupos de trabajo. Estás hablando de la manifestación del 1 de diciembre, la policía que ingresó, los detenidos, los muertos. Y exacto, o sea, digamos, el caso específico del compañero Cui Kendall, que como todos supimos, fue herido por una bala de goma. Y en este sentido, lo simbólico pasa también por una cuestión en la cual la generación de miedo entre los jóvenes y entre los sectores sociales que de nueva cuenta se comenzaban a manifestar, pues terminó por de alguna manera reprimir en el terreno de lo simbólico también la acción política, ¿no? A ver, te tengo ahí. Yo hice un par de programas como este con algunos de los líderes, tengo que decir, los chilangos del movimiento Yo Soy 132. Y ellos explicaban que el movimiento no estaba logrando, estoy
estoy hablando de octubre del 2012, no estaba logrando llegar a otras ciudades por esta razón que tú das. Pues- que Monterrey, en estado de guerra, que Tamaulipas, Ciudad Victoria, en el que se encontraba, o que encontrarnos incluso en Juárez en ese momento, pues no eran lugares amables para salir a manifestarse. Y que eso inhibió la extensión. A ver, pero ahora lo que me estarías diciendo es que habrán logrado sobrepasar esas inhibiciones, o que ya no tenemos un Estado represor, o que ya no importa, o por qué ahora el movimiento desborda. Pues es que, por ejemplo, yo veo en este movimiento por Ayotzinapa que hay algo que nos interpela de una manera más directa, ¿no? Si el 132, su objetivo principal iba por la democratización de los medios, Ayotzinapa representa, o el tema que sale a relucir son los desaparecidos y el vínculo del Estado con las fuerzas criminales organizadas, ¿no? Llámese también narcotráfico. Y creo que eso es una realidad que nos interpela de una manera más directa y que está más latente en la sociedad mexicana, ¿no? Ponerle nombre y apellido al actor que está produciendo la violencia y decir que es el Estado, eso concretiza, sintetiza la causa, eso lo entiendo bien. Pero pregunto, ¿es menos peligroso hoy manifestarse que el 1 de diciembre de 2012? Yo creo que sí, porque la política, digamos, por lo menos en la Ciudad de México, con respecto a las policías y a los hechos de violencia cambió. Después de Kendall. Todavía en el 2013 platicábamos que hubo, digamos, la política que el gobierno del DF estaba instrumentando, que era sacar a granaderos, encapsular manifestantes, lo dejaron de hacer. A partir de Ayotzinapa y de las manifestaciones enormes que ha habido en la Ciudad de México, no ha habido policía. No está en las calles la policía. Eso es justamente, digamos, también... Hasta las puertas del Palacio Nacional las dejan libres. Bueno, eso imagínate. Estamos hablando de que ahí hay una decisión de parte de las autoridades de no, digamos, exponerse a crear un María, escenario. así estaba ya el DF. Te entiendo que el DF hubo una acción violenta, pero si el Yo Soy 132 se floreció, fue porque había una autoridad más tolerante del DF. Pregunto en el resto del país, porque pues, cuando veo las manifestaciones en Puebla y veo otro niño que muere por bala de goma, o veo a Sonora y veo a los yaquis detenidos, o vemos... Digo, no, a ver, no, el resto del país no ha mejorado mucho en esto. No sé cuál es tu opinión. Yo creo que de cierta forma la gente se está atreviendo porque de cierta manera está siendo orillada a esto, ¿no? O sea, yo no creo que a lo mejor la represión haya cambiado, el miedo haya disminuido. Yo creo que todos de cierta manera tenemos miedo inclusive de la inseguridad y de las cosas horribles que están pasando en nuestro país. Creo que sí tenemos miedo, creo que el miedo existe, pero creo que todos estamos haciendo quizás un esfuerzo. Retomando lo que se decía hace rato, creo que lo que ha sucedido con los otros movimientos, lejos de que se hayan extinguido, es que fueron como semillas, ¿no? Uh-huh. Y creo que a cada movimiento es en sí plantar semillas, o sea, y eso tiene sus repercusiones, que hoy en día, por ejemplo, lo vemos con una mayor participación ciudadana, ¿no? Pues, por ejemplo, yo desde lo que he estado viviendo en la organización, también de mi propia universidad, yo estoy un poco en desacuerdo con la postura de Brenda. Es decir... que es una semilla, que eran semillas. No, más bien en la percepción de que tenemos miedo. O sea, en el ITESO se hizo una asamblea que se llama Asamblea ITESO con Ayotzinapa, en la cual en la primera convocatoria, la primera parte de este diálogo fue expresar nuestras inquietudes, dudas, sentimientos acerca de Ayotzinapa, ¿no? Y lo que se decía es, bueno, es que yo tenía miedo de decir esto, pero una vez que ya estoy en este espacio de poder dialogar, de poder informarme y demás, ya no tengo ese miedo, o sea, puedo. Tarahumara tiene una frase muy bella que dicen, cuanti más, más. Exacto. Y en efecto, crece el movimiento y la fuerza social permite inhibir la acción represora. Ese fenómeno podría estarse dando. Ahora, yo quiero, porque lo mencionaba Alberto al principio, el papel de los estudiantes. Jugaron un rol importante en Yo Soy 132, pero mientras estaba ocurriendo Ayotzinapa, estaba sucediendo el movimiento del Poli. Y entonces, sí hay células universitarias, los universitarios están jugando un papel relevante, pero luego decía Alberto, y ahora ya no solo es de universitarios más masivo, cosa que necesito que me pruebes, porque no estoy todavía tan seguro, ya rebasó la frontera del universitario. Me voy a corte y regresamos con estos temas. Quédense con nosotros, seguimos hablando de la movilización alrededor de los desaparecidos de Ayotzinapa.
Bueno, estamos hablando de este movimiento social que se vio detonado a partir de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Y bueno, resumiendo un poco, hay una serie de redes sociales que han venido gestándose en México, que ya se han manifestado en distintos momentos y que ahora, a la luz de los eventos, digamos, trágicos de Iguala, vuelven a conectar y como neuronas conectan, produciendo inteligencia y movilización social. Hasta ahí me quedo en orden, pero me importa mucho hablar de los liderazgos y no de las personas, sino de los núcleos humanos que están liderando este proceso. Y particularmente quiero que me hablen de los estudiantes. Los normalistas son estudiantes. La empatía es con estudiantes. Claro. En el mismo momento está ocurriendo la movilización en el Poli, una movilización ejemplar en más de un sentido, que decirlo. Su comportamiento, su estrategia, la posibilidad de enfrentar al secretario de Gobernación y obligarlo a discutir de cara a cara, que desde luego el secretario se lleva alguna virtud, la principal virtud es del movimiento que lo logró. En fin, necesito que me ayuden a entender el papel de los estudiantes desde la perspectiva del claustro de Sor Juana, de la Facultad de Derecho, del ITESO. Bueno, Bueno, la cuestión, hace un momento mencionaba en la presentación que desde mi perspectiva, este movimiento está rebasando la barrera de lo estudiantil. ¿A qué me refiero en específico? Sí es cierto que la empatía se construye a través del factor identitario llamado estudiantado, que es este centro de gravedad que cohesiona a una serie de sujetos políticos que desean participar debido a un suceso sumamente lamentable. En otro aspecto, hay una serie de grupos estudiantiles, colectivos en la UNAM, que de alguna u otra forma están convocando a que sindicatos se sumen a la movilización. Y lo han logrado. Lo han logrado. Ahora, la Unión Nacional de Trabajadores ha estado de alguna manera construyendo esta propuesta que sale de la Asamblea Interuniversitaria sobre el emplazamiento a la huelga nacional el 20 de noviembre, como una propuesta emanada del estudiantado, pero que como vemos se construye ya no solamente en la esfera de la universidad o en la esfera de las escuelas de nivel superior, sino también en la esfera de los trabajadores como también sujetos políticos. Entonces, en ese sentido, por esta razón, yo considero que la cuestión ha rebasado la barrera de los estudiantes. Perdón que te confronte. ¿Me estás hablando de tu deseo y de la estrategia del movimiento o estás hablando de una realidad que ya está ocurriendo? O sea, porque la ONT normalmente siempre está cerca de las buenas causas, pero el movimiento sindical es mucho más grande. ¿Ves otros núcleos de trabajadores queriéndole entrar a esto? El ESME, supongo. Digamos que lo que sabemos hasta el momento, seguro, es que Francisco Hernández Juárez, el secretario general del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, Cabeza de la ONT. Y cabeza de la ONT también, ha convocado una reunión de los sindicatos miembros de esta federación sindical para discutir un programa político que se pueda enlazar orgánicamente, si es posible, con el movimiento de los estudiantes. Otros actores y su relación con los estudiantes. Pues es que mira, yo te podría hablar acerca de lo que está pasando en Guadalajara, ¿no? Es decir, como ya lo recalcaba anteriormente, pues sí, se aprovecharon estas redes que se habían tejido desde Yo Soy 132, pero ahí la participación importante sí son desde las asambleas estudiantiles, ¿no? Está la Asamblea Estudiantil Martín Varo en Guadalajara, el propio ITESO y demás, pero los otros organismos que también son las organizaciones de la sociedad civil y también otros colectivos por ahí que andan en la ciudad, ha sido importante, ¿no? Y son los que han sido principalmente los que han convocado estas marchas, ¿no? Si bien no hay una asamblea general propiamente establecida en Guadalajara donde se llegue a dar conocimiento sobre lo que se trabaja, sí estamos bajo la etiqueta de Todos Somos Ayotzinapa. Y a partir de ahí se está trabajando, ¿no? O sea, se está convocando a manifestaciones, se está convocando a tratar de... ¿Y ves participaciones, manifestaciones de otros actores distintos a los estudiantes? Sí, claro, desde las organizaciones de la sociedad civil, sí. Han sido un actor muy elemental desde ahí. Aunque el estudiantado es casi enorme, ¿no? Algo histórico que, por ejemplo... Enorme quiere decir es el 80% del movimiento. No te podría manejar un porcentaje, pero no tengo, o sea, como ella no te puedo, o sea, no tengo esas... Es difícil de medir. A ver, hay un tema que me importa mucho y es no solo el liderazgo en cuanto a las ideas y en cuanto a la capacidad de convocatoria, sino en las formas de la expresión. ¿Qué fue notorio en el Yo Soy 132?
algo que los especialistas en movimientos sociales llaman el repertorio estratégico. Me explico. Pues, ¿qué usas para llamar la atención y para movilizar? Y Yo Soy 132 fue un movimiento muy lúdico. O sea, los grupos de teatreros, de músicos, utilizaron su arte para volver atractivo el movimiento. El uso de los zancos, el uso de los distintos performances. Eso ayudó a desterrar la idea de una marcha, es una cosa aburrida, ¿no? A ver, yo quiero preguntar si eso, Yo Soy 132, se ha vuelto a plantear, o ahora este ludismo, dada la tragedia de Ayotzinapa, ha tenido otro cariz y otra expresión. No, yo creo que, bueno, yo lo he visto, hay muchísimos performances que se han realizado en todas las ciudades que te puedas imaginar, dentro y fuera de México. Creo que es una herramienta bastante práctica, educativa, informativa, que además permite la interacción con la gente, ¿no? Entonces, me parece que ha sido una herramienta pues bastante usada, bastante efectiva, digamos, y creo que de todas, o sea, no creo que sea una herramienta que se deje de usar, al contrario, me parece que las expresiones artísticas, como escribir o inclusive ahora se está convocando también a representaciones de teatro. Hace unos días salieron alumnos, exacto, salieron alumnos de la licenciatura de danza también a hacer performance en la calle, en fin. Cuantas expresiones te puedas imaginar, que son una forma bastante creativa y bastante valiosa de poder actuar. Tú estás viviendo en la cercanía con los creadores. A ver, María, cuéntame un poco cuál es la discusión entre ustedes. Pues la discusión fundamentalmente es qué hacer, cómo incidir, cómo unirnos, participar. Y hay muchas, yo quiero decir que hay muchos grupos. Hay muchos grupos actuando de manera autónoma, autogestiva, que están proponiendo cosas. No se circunscribe a uno o dos. Están los ilustradores por Ayotzinapa. Que fue una de las cosas más impresionantes. A mí me conmovió profundamente. Digamos, ha habido muchas manifestaciones en las marchas, pintores van y pintan ahí las calles, los escritores están generando textos, es decir, y poemas, se han publicado poemas, es decir, yo creo que está muy articulado. Yo no creo que sí creo que el 80% son estudiantes, pero creo que ha logrado convocar a una gran parte de por lo menos de la sociedad mexicana que se dedica al arte, que se dedica, digamos, a la cultura, por decirlo de alguna manera. Sí, basta estar Pero es también lo que probablemente en cuestiones teóricas se ha denominado el artivismo, ¿no? El arte con el activismo. Y yo creo que ¿Artivismo? Artivismo. Ah, qué bonito expresión. Sí. Pero yo creo que la función de este artivismo es visibilizar. O sea, estos performances, estos flash mob, los ilustradores, precisamente su función dentro de todo este movimiento es la visibilización de lo que está sucediendo, ¿no? De una manera atractiva, de llamar la atención, de decir, eso está pasando, ¿no? Este es un punto de inflexión bastante importante y esa es la manera en cómo se da a conocer. Claro. El movimiento, digamos, por la paz, justicia y dignidad, tenía claramente como líder a Javier Sicilia. Y el movimiento siguió la suerte del estado de ánimo y la capacidad de Sicilia para liderarlo. Y el agotamiento incluso anímico, porque lideró un movimiento después de perder un hijo. Yo no sé quién tiene la entereza para lograr una cosa así. En el caso de Yo Soy 132, es la primera vez que vemos un movimiento en México que replica lo que ya se estaba viendo en los indignados, en la primavera árabe, en los ocupas, de un liderazgo horizontal, o en otras palabras, evitar que un solo vocero capitalizara. Sin embargo, sí hubo vocero. Sí, claro. Vemos personajes que se colocaron en el vocero preferido de los medios. Claro. Y luego lograron un programa de televisión, por cierto, los domingos en la noche. No lo digo en broma. Es decir, hay una experiencia previa de qué pasa con los líderes. ¿Me pueden contar cómo han asimilado ustedes en esta organización horizontal esa experiencia y cómo lo están resolviendo ahora? Porque pues, los líderes hacen falta, aunque estorben. Incluso lo estábamos platicando antes de entrar aquí, ¿no? Cuéntenlo aquí. Pues estábamos diciendo que justamente vemos como muy ventajoso el hecho de que no haya un liderazgo individual, personalizado, ¿no? Son, pues como lo mencionabas hace rato, son núcleos, ¿no? Y son muchos núcleos y hay muchas ideas y hay muchas iniciativas y es un trabajo como conjunto. Entonces, la gran ventaja de esto es que no hay el que se toma de portavoz, no hay el que manda a hacer, o sea, hay mucho trabajo hecho por consenso, ¿no? ¿Cómo sucede? O sea, ¿cualquiera que se erige como vocero lo bajan o ya nadie se atreve a hacerlo? O sea, la cuestión aquí pasa
en términos reales en las universidades, al menos en la UNAM, son las asambleas locales, en donde se determinan una serie de discusiones, en donde hemos llegado de alguna forma a concebir que en la construcción de un movimiento social de esta naturaleza conviene más en el crisol que se convierte una democratización de forma horizontal. En este sentido, los voceros de cada una de las facultades son elegidos en sus asambleas, son rotativos, un poco como sucedía en el 132, pero ahora hay un poco más de experiencia para evitar precisamente lo que mencionabas, Ricardo, en torno al vocero favorito de los medios de comunicación, ¿no? Que, digo, hay una situación ahí delicada, ¿no? Entonces, esta es la cuestión de concebir que en un movimiento social que leemos que va más allá de lo estudiantil, sin que rebase en términos numéricos a los estudiantes, es importante la pluralidad manifestada a través de la horizontalidad en la toma de decisiones. Compartimos la idea con Brenda, por eso justo mencionábamos que discutíamos al principio que es ventajoso, lo vemos bastante ventajoso. Ahora, la falta de liderazgo es la semilla que en otras ocasiones ha llevado al declive, porque hay un momento que resulta muy difícil empujar o dirigir, llevar las cosas hacia algún lado. O el exceso de liderazgo ha llevado al declive. Pero las dos. Sí. Lo primero es histórico. El exceso, el liderazgo, el abuso de un vocero. Pero también hemos visto en la primavera árabe, en los ocupas, en los indignados, en Yo Soy 132, que la falta de liderazgo llevó un momento a que se perdiera la orientación. No tienen temor a que eso Pues también precisamente ocurra. también de eso hablábamos antes, que era... yo no lo veo tanto en la falta de liderazgo, sino que también hay una organización que no logra en términos muy concretos o de decir, mira, esta es la organización del movimiento, así funciona. No hay diferentes organizaciones, hay diferentes núcleos, hay maneras en que funcionan los núcleos. Y eso yo no lo veo como algo negativo, yo lo veo como una herramienta, un privilegio que se puede aprovechar en el movimiento. Sí hay liderazgo, lo que pasa es que es un liderazgo que opera de manera distinta al tradicional, nada más. Es lo que yo creo también. Liderazgo Justamente plural, quizás. que hay distintos grupos, eso que dices de las asambleas es muy interesante, porque la comunidad estudiantil está acostumbrado a hacer asambleas. Bueno, ese fenómeno de la asamblea está pasando en los otros grupos de la sociedad civil, que no son estudiantes. Es decir, hay asambleas de artistas unidos que se juntan, hubo una asamblea de 400 personas donde se toman acciones, asambleas en Facebook, digamos, donde hay grupos donde se discuten las acciones que se van a tomar y no hay ningún liderazgo visible. Sí, lo realmente interesante y poderoso que comparto contigo, creo que es una virtud, porque no hay manera de desactivarlo tampoco de una manera, digamos, usual, ¿no? ¿Cómo desactivas grupos por aquí y por allá? Está el grupo de los académicos en el extranjero, que generaron toda la carta de apoyo, de indignación por Ayotzinapa. De hecho... Perdón. favor, De hecho, sí quería pues platicar también un poco de eso, porque hace rato lo que mencionábamos sobre la extensión de este movimiento y bueno, hacer mención de eso, ¿no? No sé si recuerdan que el mes pasado, el 22, me parece, de octubre, fue entregada una carta que fue entregada a nivel internacional en los diferentes consulados de México en el mundo, consulados o embajadas, en fin, que era una carta de académicos pues repudiando los hechos, pidiendo una actitud del gobierno, etcétera. Esa fue una iniciativa que toda surgió por redes sociales. Exacto. ¿No? Y toda la organización, e incluso hasta hoy, o sea, seguimos trabajando. Les quiero contar inclusive que vamos a tener, estamos organizando el foro global por las acciones por Ayotzinapa, y es un foro que justamente está intentando involucrar a universidades, a comunidad académica del mundo entero, para que este hecho tenga un mayor alcance, para informar sobre lo que está sucediendo y poder tener propuestas de acción y hechos más concretos. Entonces, pues si tú lo ves así, si hay comunidades trabajando en París, en Toulouse, en Río de Janeiro, en Brasilia, en Nueva York, en Boston, etcétera, pues no puedes pedir que haya un líder para todas esas personas. Claro. Entonces, justamente por la naturaleza de cómo se ha organizado este movimiento, no es, digamos, necesario que haya un líder, ¿no? Sino es más bien... A ver, ahora regreso al tema internacional, pero una última defensa al tema del liderazgo tradicional. Es muy difícil definir quién es parte del movimiento y quién no. Y a mí no me parece clara, honestamente, la frontera que dice... Tú que vas y quemas la puerta del Zócalo, tú no eres parte del movimiento.
En cambio, tú que recoges la basura que va dejando la manifestación, tú sí eres parte del movimiento. Porque ¿quién decide quién sí es y Es quién que no no? hay quien decida. Por lo tanto, las expresiones extremas, que no estoy hablando de radicales, el incendio del autobús en CEU y la quema de la puerta, sí son parte del movimiento. ¿O no son? Ahí me gustaría Déjame irme a rescatar... corte y me la devuelve, ¿no? Porque esa me importa mucho que nos ayuden a responderla. Estamos de vuelta en un momento. Estamos de vuelta en Espiral, hablando del movimiento de solidaridad que surge a raíz de Ayotzinapa, pero ya explicaban ustedes, ha ido más lejos o está haciendo un planteamiento que va más lejos. Ahora, en los contornos del movimiento, sí encontramos en México y en el resto del mundo personas que han asumido que los actos extremos, incluso violentos, son parte necesaria de la movilización. Incendiar un autobús, quemar una puerta, en fin. Yo les pregunto, ¿dónde está la frontera del movimiento? ¿Qué sí es y qué no es? ¿O hay alguien que pueda decirlo? ¿O en esta proliferación de grupos hay que aceptar que esos grupos extremos también son una expresión propia del movimiento? Yo creo que estamos leyendo mal el asunto del movimiento. Yo no creo que sea un movimiento articulado, perfecto, de miembros. No, yo creo que no, estamos ante algo inédito. Yo sí creo que esta es una insurgencia ciudadana constituida por muchos grupos sociales, liderada por los estudiantes normalistas de sus familias, que son quienes realmente están, si quieres un líder, que está ahí diciendo, son los familiares, es decir, y los normalistas. Y todo se articula por ellos. Pero ya no es controlable, es decir, no, están en todos lados, están afuera del país, Perdón, adentro. eres la que le pones palabras a las cosas. ¿Cuál es la diferencia entre un movimiento y una insurgencia? Que no, digamos, que no está organizado. O sea, no hay... Por Hidalgo era la cabeza de la insurgencia. Yo lo que creo es que, digamos, como entendemos tradicionalmente a los movimientos, es, digamos, donde hay una cabeza que dice... Bueno, aquí yo no creo que haya eso. Yo creo que hay una insurgencia ciudadana, además imprevisible. Es decir, que no sabemos ni quiénes realmente la constituyen en su totalidad, ni se podría hacer una perspectiva, digamos, a decir, va a pasar esto. Es decir, yo no lo creo. Pregunta. Cada movimiento tiene su personalidad. Gandhi, Luther King se obsesionaron por utilizar mecanismos de paz en la manifestación. Y eso les dio legitimidad, les dio fuerza. Pero sí, los movimientos pueden estar cargando en sí mismo el virus de la destrucción. Es decir, lo que hace ahuyentar a las personas. ¿Cómo ven, con sinceridad? Yo sé que le estoy pidiendo una definición complicada, pero le necesitamos dar. ¿Cómo ven estas manifestaciones extremas? Y yo llamaría violentas. La cuestión creo que debe profundizarse. Hay un par de autores que mencionan una nueva configuración de la comprensión de un movimiento social. Está el sociólogo español Manuel Castells, que es de alguna manera el fundador de la nueva escuela de los movimientos sociales, ¿no? Analiza la primavera árabe, construye un entramado conceptual que nos permite entender que a veces ponerle fronteras a un movimiento social sesga el análisis. Entonces, ¿tú estás de acuerdo en que esas expresiones son parte del movimiento? Son parte del movimiento. Sí, ok. ¿Brenda, algo más que añadir con eso? No, a mí me parece, es que no se trata aquí ni de justificar, ni de, digamos, alentar este tipo de acciones, pero pues es parte de, ¿no? O sea, no se puede pedir que un movimiento de este tipo, con una naturaleza así, no tenga este tipo de consecuencias, ¿no? Independiente de quién las haya perpetrado, ¿no? Porque Exacto. Porque eso no sabemos. Yo creo que ahí tendríamos que hacer un trabajo de deslinde, por lo menos, digamos, de los hechos. No es lo mismo lo que está pasando en Guerrero, los actos de violencia que está pasando en Guerrero. 18 policías el lunes de la semana anterior. Bueno, y hoy, digamos, y ayer, es decir, que fueron a la sede del PRI, los normales. Yo creo que esto es una expresión distinta a lo del Metrobús, por ejemplo. No creo que sean expresiones iguales. Yo creo que además habría que ver quién perpetró esos hechos. Digamos, a mí sí me importa, en ese sentido, saber si fueron infiltrados. Pero a ver, considérame una cosa. Si yo empatizo con la causa y empatizo con el movimiento, y yo sé que la manifestación va a estar construida alrededor de los ilustradores por Ayotzinapa, de los poetas, de los pintores, es probable que me sienta con la posibilidad de poner toda mi energía en el movimiento. Pero si sé que en esa misma manifestación puede ocurrir un accidente por una bomba molotov lanzada, eso puede ahuyentar.
Ahora lo voy a complicar. Porque puedo suponer que, dada la debilidad que tiene el movimiento por esos contornos difusos, pues es fácil que alguien con ganas de reventar el movimiento siembre actores violentos. Pero siempre han sido pacíficas las manifestaciones. Hasta ahorita. Digamos, salvo por la quema del Metrobús. Que ¿Y la puerta de Palacio Nacional? Pero la quema del Metrobús no había marcha ahí. Ahí no hubo, la manifestación Eso es cierto, era sí. en el centro. O sea, nunca, no hubo marcha, no había marcha antes, no se convocó desde ahí. Eso fue un grupo organizado que fue y hizo una acción deliberada. Y lo de la puerta del Palacio Nacional sucedió 3 horas Pues después. entonces obligo a la definición, es que son o no son parte del movimiento. Ustedes, no estoy pidiendo que jueguen papel de líderes, pero díganme, ¿son o no parte de lo que ustedes sienten como propio? No, bueno, evidentemente, si me lo preguntas a mí, Ajá. yo no estoy de acuerdo con la violencia, con las bien. manifestaciones violentas. ¿Ustedes lo podrían decir los demás así o hay alguien que tendría dudas? A ver, yo creo que, una cosa es que digamos, que se acepta que este tipo de hechos sucedan y otra cosa es que lo abracemos como causa de Claro. sí, fuimos nosotros, porque además nosotros quién, ¿no? Justamente estamos exacto. diciendo eso, ¿no? No somos el grupo único. O sea, son grupos diferentes, son sectores diferentes, son personas con ideologías diferentes, están los que tienen ideas como más radicales, aunque bueno, ya... Extremas. Alberto no sé- Extremas. Exacto, Extremas. extremas, Radicales es de porque raíz. Eso iba, Sí, exacto. eso Esa iba a es la decir, precisión. que Alberto iba a tener otras connotaciones, en fin. Pero bueno, habrá quien tenga sus expresiones más extremas, ideas más para un lado, más para el otro. O sea, evidentemente hay pluralidad. Entonces, si lo ves así, bueno, como todo el grupo plural que somos, bueno, sí, pertenece y pasó como parte del movimiento, pero no necesariamente perpetrado por miembros de este movimiento, ¿no? Voy con la siguiente pregunta para no quedarnos demasiado en este tema. Los movimientos anteriores, dada su heterogeneidad, internacionalmente hablando y también nacionales, no tenían una causa. O sea, en el caso del Yo Soy 132, les resumo aquel programa, cada uno de los sentados habló de una causa distinta. Algunos decían que era democratizar los medios, otros querían que un candidato ganara, otros que otro candidato ganara. Entonces, en realidad estaban juntos como indignados por lo que había pasado en la Iberoamericana y la negación de lo que ahí había sucedido por los medios de comunicación, pero no había una causa. Lo cual hizo que fuera difícil luego cristalizar el movimiento alrededor de un tema. Y ellos mismos explicaron, ahí podía estar el fin del movimiento. Yo quiero saber si esa experiencia hoy les dice algo o vuelven a refrendar que no importa que no sea una causa, dado que son muchos grupos, deben ser muchas causas. Yo veo de una manera muy positiva que no haya una sola causa, ¿no? Yo creo que también la complicación es tratar de encapsular estos movimientos sociales con los movimientos sociales clásicos del siglo XX, donde sí había una causa clara, sí había una disputa por los recursos, o sea, de manera muy explícita, ¿no? Lo rico de estos movimientos yo creo que es que se pueden sumar diferentes causas, que no, o sea, que también tengas una manera de indignarte ante lo que está pasando y sumarte a este tipo de movimientos. Pero sí hay Y- una causa y es, vivos se los llevaron, vivos los queremos. Pero que es que- aparezcan a los estudiantes. Es decir, eso es una causa que está ahí. Es decir, lo que motiva es esto es, las policías se llevaron a esos estudiantes normalistas y lo que estamos exigiendo es que los aparezcan, que la Procuraduría, digamos, dé un informe verídico, certero, de dónde están esos estudiantes. Claro que tienen, yo sí creo que tienen una causa. Esa es una de las causas principales, pero también dentro de esta confluencia, de este crisol que se ha configurado, existen otras demandas que se han agregado a esta principal. A ver, en orden de jerarquía, ¿cuáles son? Ayúdenme a enunciarlas. Está clarísimo el tema de vivos, se los llevaban vivos, los queremos, y fue el Estado el que se los llevó. Esa no, me queda clarísimo que ahí está. ¿Cuáles son las demás? Yo Sí. mencionaría la reivindicación del Estado de Derecho, que me parece que incluso es nula, ¿no? El Estado de, el Estado O sea, de ¿tú Derecho en sientes que hay México. conciencia en la mayoría de los grupos que forman parte del movimiento que el Estado de Derecho es la bandera principal? No sé si todos están de acuerdo, pero sí me parece que es una de las principales ¿Coinciden? formas de No, yo no. reflexión. La No, colusión yo decir- entre autoridades criminales. Yo creo que eso sí coincidimos todos, que eso, contra eso, digamos, si eso es el Estado de Derecho, atentar contra el Estado de Derecho, sí exigimos que no haya colusión entre criminales. La escritora, es decir, están contra la asociación delictuosa entre autoridades Sí, y criminales. sí. Y se resuelve con el Estado de Derecho. ¿Esa es la causa? No. Sin duda alguna hay un factor ahí que tanto Brenda como María mencionan, pero ¿Cuál sería, yo entonces? diría que entonces, emanado inclusive de la Asamblea Nacional Popular de Ayotzinapa, sale a raíz de lo que dice María una demanda específica que es que renuncie Murillo Karam
si en esa conferencia de prensa dijo que estaba cansado. ¿Por qué? Porque no ha entregado las cuentas suficientes, porque el trabajo fue lento, porque inclusive se le notó una O sea, actitud ¿esa es déspota. la causa 2, la causa 3? Creo que en este ¿Es la momento... causa compartida? Yo, Pues- yo creo que lo que está pidiendo una buena parte es que renuncie Peña, También. para decirlo con Sí, claridad. Claro. Pero también yo creo que otra de las demandas que se agregan es los desaparecidos. ¿No? Es decir, hacer justicia a los desaparecidos, porque si bien se prestó muchísima atención hacia los asesinados por el crimen organizado, los desaparecidos como que quedaban relegados. Con esto de los 43 estudiantes emergió también este tema. Eso es a lo que yo Ahora, también yo veo. entiendo la defensa que hacen del tipo de movimiento que es. Ahora, déjenme desde afuera sí someter la crítica en el siguiente sentido. Cuando uno pide tantas cosas en la vida, pues es muy difícil concentrar esfuerzos. Olvídense los movimientos y las redes. En la vida, cuando alguien tiene 6 deseos al mismo tiempo, aparece el genio y te dice, dame 3. ¿No? O sea, imagínense a Aladino diciendo, dame 18. O sea, y la verdad es que sí vuelvo a tener la sensación de que es un movimiento con mucha energía, no concentrado, y sobre todo ahora que los escucho. Se puede pedir al mismo tiempo la renuncia del gobierno, la paz mundial, la felicidad, sí, o hay un problema en ese mucho abarcar. Yo creo que se está moviendo. No sé ustedes qué opinión tengan. Yo creo que está evolucionando el nivel de exigencia. Es decir, no es algo como planeado, ¿no? Y en la medida en que, digamos, toda esta charla hemos estado obviando al Estado y hemos estado obviando, digamos, a la acción gubernamental. Y es que está íntimamente relacionada. No sabemos con qué va a salir la Procuraduría General de la República en 2 semanas. No sabemos, es decir, que está en función también de lo que sucede, yo creo, esa es mi impresión. A ver, María, yo leí en el Zócalo la frase más contundente del movimiento, fue el Estado. O sea, a diferencia del Yo Soy 132, pero no quiero poner yo palabras en ustedes, pero vi una demanda Sí, concreta que se acerca a lo que tú estás diciendo. Sí. Pregunto si esa frase sí permite, digamos, calibrar el asunto. Es una exigencia al Estado. Claro, es algo que lo hace bastante visible. A partir de ahí también se genera el debate. ¿Qué tipo de Estado tenemos? A ver. O sea, el debate también ha girado en torno a, tenemos un Estado que tiene vínculos con el narcotráfico, con el crimen organizado. O sea, también es ahí donde aparece la discusión y de ahí que deriva desapariciones, violencia estructural y demás. Es decir, la incapacidad de ejercer, como bien lo decía Brenda, o tal vez no explícitamente lo dice el movimiento, un Estado de Derecho. Pero si tenemos un Estado en el cual, en términos teóricos, desde Weber y la discusión de acá, no encaja, o sea, no es una farsa. Sí. Yo quisiera ahí hacer una precisión, un poco abusando del academicismo, si ustedes así lo quieren ver, ¿no? En primer lugar, hay que diferenciar entre la estructura de gobierno y el Estado. Uh-huh. El Estado es ese ente que ya algunos autores clásicos como Hobbes nos decían, es aquel monstruo hecho de todos nosotros al que le delegamos nuestro legítimo derecho de ser defendidos de algo, de alguien. Y Hobbes aclara, y si ese Leviatán agrede a los seres humanos, existe el derecho de derrocar. Exacto. Ese es el punto que quería tocar. Porque precisamente en esta configuración, en esta construcción del movimiento, sí existe esta demanda, esta consigna, fue el Estado, pero hay que decirlo con todas sus letras. Ese Estado es una estructura de gobierno que tiene nombre y apellido y que responde a un sistema político que desde hace 46 años, con el 68, nos ha mostrado de qué es capaz cuando el pueblo decide seguir la premisa que acabas de mencionar de Hobbes. Cuando ese monstruo abusa de su poder y entonces comienza a atacar a sus ciudadanos, el pueblo se organiza y de repente en México hay una represión brutal. Creo que ahí cabe esta precisión y entonces empezar a partir de esta diferencia para poder entonces tener claro la demanda que mencionábamos anteriormente. Sí. A ver, entonces el movimiento está fijando los términos de discusión sobre el Estado que queremos. ¿Y el que tenemos? Tú le pusiste apellido, de derecho, me gusta el término, tiene que ver con esta privatización del Estado, que a veces la hacen los criminales y a veces otros. Uh-huh. O sea, no solamente los criminales privatizan. Pero ya que andamos en la lista de los deseos, sí me sorprende que el tema de la desigualdad no haya salido en esta discusión, porque tenemos un problema de violencia, pero tenemos un problema de desigualdad, y la verdad es que ya no sé cuál de los dos
es más grave, pero estoy convencido que están ligados. ¿Qué discusiones han tenido en las asambleas sobre ese otro asunto? A ver, Chiapas son indígenas, muchos de los movimientos reprimidos son indígenas, o sea, es muy difícil desvincularlo. Sí, yo una cosa que me pareció muy interesante que ha surgido en las discusiones últimamente es que hay mucha tendencia, inclusive de analistas o de críticos pues de bastante renombre, hay una tendencia grande a achacarle todo a las condiciones geográficas, las condiciones económicas, las condiciones de los desfavorecidos y que bueno, que llevan a considerar la violencia como si la violencia fuera originaria del problema del Estado. ¿Me explico? Como si fuera la violencia, porque en Guerrero, digamos, las condiciones son desfavorables, porque hay desigualdad, porque hay pobreza, porque siempre ha existido violencia, por eso ahí se da este problema. En vez de realmente observarlo desde el otro punto de vista, que es realmente no, tenemos un Estado que es débil, ¿no? Es un Estado que se ha mostrado insuficiente y no llamamos Estado a Barca o al gobernador, a la persona, llamamos instituciones enteras, ¿no? Que tienen corrupción por todos lados, etcétera. Entonces, yo creo que una de las discusiones importantes sería plantear es como la gallina o el huevo. No, o sea, realmente la violencia no es Es que no es 20 segundos a originaria. cada quien, ustedes tres de conclusiones. Sí, bueno, la cuestión sobre la violencia, ¿no? En algunos sectores de la UNAM y particularmente en mi caso considero que la violencia también emana de la implantación de un modelo económico que todos conocemos llamado neoliberalismo. No hay violencia más extrema que arrebatarle a los desposeídos lo que no poseen, que es inclusive obligarlos a precarizar sus vidas. No, yo considero que esa es la violencia más brutal que puede existir. Yo desde mi punto de vista invitaría a hablar acerca de las violencias, ¿no? Es decir, también existe esta desigualdad y también habría que preguntarnos cuántos otros municipios hay en el país con condiciones similares a las de Iguala, en ese sentido, ¿no? Sí, acá yo os invito a un análisis como un poco más completo acerca de cómo la desigualdad y las violencias van muy vinculadas, ¿no? Sí, yo también pienso que la violencia económica está en la base del problema, pero también creo que el problema fundamental es que las autoridades en este país están corrompidas y son el narcotráfico, son los delincuentes. Para mí, digamos, lo importante sería limpiar ese problema. Si los policías matan estudiantes o desaparecen estudiantes, es una atrocidad. Les agradezco muchísimo a los cuatro. Realmente es una conversación muy interesante y nos falta tiempo, ¿no? Para seguirla dando. Sí. Estoy con las puertas abiertas para seguir revisando con ustedes el avance del movimiento. Espero que llegue muy lejos. Lo digo con franqueza porque son estos movimientos los que fijan los términos de referencia, los términos del debate que simbran los cambios. ¿Se puede decir que los movimientos anteriores tuvieron poco alcance? Falso. Buena parte de la agenda política que se ha discutido en los últimos 2 años se debe al Yo Soy 132. Y buena parte de lo que hoy sabemos sobre esta colusión entre autoridades y delincuentes, sobre cómo se construyó toda la narrativa de la violencia, se debe al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Es decir, no solamente fueron semillas de organización, fueron semillas de reflexión que hoy están viendo florecer. Y en ese sentido, ojalá y este movimiento amplíe la capacidad de conciencia, tener ciencia de nosotros mismos. Muchas gracias por habernos permitido entrar a sus hogares esta noche. Nos vemos el próximo miércoles aquí en Canal 11.